Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos, amigas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Telediario en esta mañana. Estamos ya en martes 6 de noviembre de 2018. Es un gusto acompañarles con los temas más destacados del país y el mundo. Diana, buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa. Arrancamos ya de inmediato con los titulares. Bienvenidos. La Asamblea Nacional tiene menos de 30 días para tratar el presupuesto del Estado para el 2019. Más de 500.000 turistas se movilizaron en el país durante el feriado. Les tenemos detalles del movimiento económico que se generó. Ecuador implementa un protocolo para la atención integral de niños, niñas y adolescentes en condición de movilidad humana. El objetivo es la reunificación familiar. Y en lo internacional entraron en vigencia las sanciones de Estados Unidos contra Irán. La medida afecta a los sectores energético, financiero y naval de la República Islámica. Iniciamos con la información. Hasta el momento se ahorran cerca de 300 millones de dólares producto de la eliminación de partidas, vacantes y fusión de ministerios. El Ministerio de Trabajo prevé durante el 2018 continuar con la realización de 140.000 concursos para contratos provisionales y ocasionales en el sector público. Desde septiembre, cuando se emitió el decreto de optimización y austeridad del Estado, ya se reporta un importante ahorro para el país. Más de 13.000 vacantes se eliminaron. El decreto de austeridad ya ha recaudado más de 300 millones de dólares a la fecha. En el 2019 se prevé continuar con la fusión de ministerios, pero además concentrarse en la optimización de plazas laborales en el sector público, en la primera fase sobre contratos provisionales. 70.000 concursos que vamos a tener que ir realizando desde el primer trimestre del próximo año. Son nombramientos provisionales que les va a permitir a todos los servidores públicos ganarse esa estabilidad. Y en una segunda, por similar cantidad de contratos, esperando que se realicen aproximadamente unos 15.000 concursos mensuales. Cerca también de 70.000 contratos ocasionales que deberán convertirse a nombramientos provisionales, de manera que se procese asimismo concursos abiertos de mérito y oposición. Y estaríamos terminando más o menos 140.000, 150.000 concursos de mérito y oposición. Adicionalmente, el gobierno nacional espera que las empresas públicas optimicen recursos hasta el cierre de este año por 378.7 millones de dólares. Para ello servirán las conclusiones derivadas de las misiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Qué tan competitivas son frente al mercado privado, temas de escalas salariales, etcétera, etcétera. Entonces, se termina ese análisis la próxima semana y lo haremos público para ver qué tan lejos están las empresas públicas de esos estándares. César García, Telediario. Y la proforma presupuestaria para el 2019, que asciende a 31.318 millones de dólares, está en la Asamblea Nacional a la espera de ser analizada. Su enfoque es el de ajustarse a una política de austeridad. El documento fue presentado la semana pasada por el ministro de Finanzas, Richard Martínez. El secretario de Estado habló de una proforma enfocada en la austeridad que le devuelva al país prosperidad a través del manejo responsable y transparente de los recursos públicos. Yo diría que hay un gran esfuerzo en el gobierno para bajar el déficit y eso hay que reconocerlo. Desde 2019 se deberá incluir nuevamente el 40% del aporte estatal a las pensiones jubilares, monto que según Finanzas asciende a 1.240 millones de dólares. Que garantizarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la liquidez que necesita. Sin embargo, representantes de los jubilados calculan una cifra mayor. El IES le está planteando 2.400 entre pensiones y salud. El barril de crudo se ha establecido en $58.29. La obtención de recursos por 1.000 millones de dólares por concesión de empresas públicas también es un tema que genera cuestionamientos en la Asamblea. Creo que es un rubro que también tendrían que señalarnos qué
es lo que se va a concesionar. Teniendo como prioridad la inversión en los proyectos sociales del gobierno enmarcados dentro del programa Toda una Vida. Que haya para gastos de inversión una rebaja sustancial sí preocupa. La proforma se ubica en 31.318 millones de dólares, que representan el 27.7% del Producto Interno Bruto. Alexis Moncayo, Telediario. Y en el mismo tema, el presupuesto del Estado para el próximo año es visto desde el análisis con diversos criterios académicos. Consideran que la planificación presupuestaria del país es conservadora y austera. Mientras tanto, para las autoridades gubernamentales es el punto de partida para promover la participación del sector privado en distintos sectores. A simple vista, el analista económico Pablo Dávalos considera que el presupuesto del Estado 2019, que supera los 31.138 millones de dólares, es conservador y no augura por parte del gobierno la creación de herramientas o medios que logren una reactivación productiva plena. Es decir, en vez de que la proforma fiscal ayude al país a salir del bache económico, del bache en el que están en este momento millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados, la proforma no nos ayuda a salir de ese bache. La proforma 2019 es 2.8% menos en cuanto a monto que el presupuesto del año anterior. Proyecta un 15% por concepto de ingresos petroleros y aumento en el volumen de producción. El cálculo del barril de petróleo se cerró en $58.2. Entonces lo más probable es que el precio del petróleo el próximo año sea más alto de lo previsto, pero el gobierno tiene pensado, si el precio del petróleo es más alto, no lo va a invertir en el país. Tiene pensado hacer un fondo de ahorro. El gobierno planifica captar algo más de $1.000 millones por concepto de concesiones. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, informó que se espera un informe del Banco Interamericano de Desarrollo para ver el potencial de concesionar temporalmente obras en el sector hidroeléctrico que le signifiquen al fisco ingresos y, por otro, mismos precios y mejoren la calidad del servicio para los ciudadanos. Y de esa forma el Estado ecuatoriano puede recibir ingresos transparentemente, procesos licitatorios transparentes. Para el 2019, el Estado espera captar por concepto de ingresos tributarios $15.233 millones y reduce en un 14% los gastos en bienes y servicios. Javier Ceballos, Telediario. Y preste atención a la siguiente noticia. Este fin de semana en redes sociales circuló una fotografía falsa que muestra la imagen del presidente Lenín Moreno supuestamente agredido con huevos en la ciudad de Cuenca. Los objetos no impactaron al primer mandatario y quienes intentaron agredirlo no serán judicializados. El hecho ocurrió cuando el presidente Lenín Moreno ingresaba al Salón de la Ciudad para participar en la sesión solemne por la independencia de Cuenca. 3 personas, 2 de ellas menores de edad, lanzaron huevos con dirección al primer mandatario. Esto representa un irrespeto al presidente y por ende a todo el país. Y este tipo de cosas tenemos que rechazar. Sin embargo, el presidente lo tomó con desenfado. Los objetos lanzados no impactaron al primer mandatario. Apenas uno llegó a la alfombra de entrada. Sin embargo, en redes sociales circuló esta imagen. Esas imágenes que circulan en redes sociales son falsas, son un montaje. Quienes lanzaron los objetos fueron interceptados por la Policía Nacional y retenidos hasta verificar su identidad y sus intenciones. Y efectivamente, al verificar que no existía delito alguno, pues fueron puestos en libertad. Desde el gobierno nacional se afirma que es un acto que no justifica llegar a instancias judiciales. Funcionario, un miembro del Estado, colocó denuncia alguna y mucho menos. La ministra del Interior, María Paula Romo, se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter. Amenazan paralizar el país y terminan manipulando a adolescentes para lanzar huevos. Montan el espectáculo suponiendo que vamos a criminalizar a los chicos, cosa que evidentemente no hacemos. Terminan haciendo un montaje de su agresión, cínicos, irresponsables. Ser claros en que jamás vamos a criminalizar este tipo de temas. El consultor político Gustavo Isk analiza en contexto la situación y opina que la reacción del actual gobierno es la adecuada. El régimen actual marca una diferencia también en ese sentido cuando hace un llamado desde que asume el poder al diálogo, a trabajar mediante consensos, a no perseguir las voces disidentes, las voces diferentes. César Tacuri Ventimilla, Telediario. 6 de la mañana con 9 minutos. En otro tema, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, insistió en que Julian Assange podrá seguir en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido de manera indefinida. Aclaró que el Estado no debe cubrir sus gastos de permanencia.
El Procurador General del Estado aseveró este lunes que deben ser auditados los gastos generados para el Ecuador durante el asilo de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien permanece en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido desde 2012. Definitivamente esos gastos deberían ser auditados y establecerse responsabilidades. En diálogo con el programa Primera Impresión, explicó cuáles fueron las condiciones impuestas por el asilado al Ecuador a través de su abogado para entregarse a las autoridades británicas. Dice, sí, el señor Assange podría entregarse siempre que le den la garantía de que no será entregado a los Estados Unidos. El gobierno del Ecuador frente a eso no puede hacer nada, no puede negociar los términos de a qué país entregarle y a qué país no entregarle. Aclaró que si Assange decidiera no entregarse, podrá seguir en la Embajada del Ecuador, ya que así lo establecen los derechos del asilo, aunque dijo que el Estado no necesariamente tiene la obligación de asumir los gastos generados por él. Mencionó también que la situación es compleja y anómala para Assange, luego de que se le concediera la nacionalidad ecuatoriana. La institución del refugio funciona para ciudadanos extranjeros. El señor Assange adquiere la calidad de asilado como ciudadano extranjero, como ciudadano australiano, y es en el transcurso del asilo cuando adquiere por naturalización la ciudadanía ecuatoriana. Ahí es cuando se da la anomalía. A criterio de Salvador, el expresidente Correa utilizó la figura de Julian Assange como comodín en todo foro internacional donde se ponía en duda el respeto por la libertad de expresión en el Ecuador. Néstor Aguilera, Telediario. Y en otro ámbito de la información, los informes que recomiendan la destitución de las legisladoras Sofía Espín y Norma Vallejo aún están pendientes de ser tratados en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los dos informes han sido aprobados dentro del plazo de 10 días que otorga la ley a las comisiones multipartidos. En ambos casos se sugiere la destitución de las legisladoras, pero por motivos distintos. En el de Sofía Espín, por incompatibilidad de funciones, por haber visitado a una testigo protegida en la cárcel un día antes de una diligencia judicial. Es una responsabilidad política de la presidenta de la Asamblea Nacional. Ella tiene la obligación de poner en el Pleno. En el de Norma Vallejo, la destitución se motiva por un supuesto intento de gestionar cargos públicos, actividad prohibida por ley para los legisladores, y a eso se suman las denuncias de cobros indebidos a sus ex colaboradores. Son hechos de mucha connotación y de mucha importancia, y en ese sentido no hubiese sido para nada sorprendente de que nos convoquen en el feriado, de que nos convoquen sábado, de que nos convoquen domingo. Sin embargo, los dos procesos que en un inicio se trataron con celeridad, por ahora están en compás de espera en la Asamblea. Ya son 15 días del tema del informe de la asambleísta Espín, no se ha puesto. Yo espero que aquí no haya cálculos políticos. Para asambleístas como Mero Castanier, es necesario que para evitar estas dilatorias se reforma la ley orgánica de la función legislativa. Esta es una de las reformas que se tiene que hacer a la ley orgánica de la función legislativa. La discrecionalidad que tiene el presidente o presidenta de la Asamblea para poner el orden del día. Alexis Moncayo, Telediario. Y por otra parte, Yadira Cadena, abogada del expresidente Rafael Correa, rindió su versión como parte de la investigación que realiza la Fiscalía por la visita que hizo junto a la asambleísta Sofía Espín a una cooperadora en el caso Balda. 3 horas duró la versión de Yadira Cadena. Ella fue convocada por Fiscalía como parte de la investigación previa que desarrolla tras la visita que efectuó junto a la asambleísta Sofía Espín al centro de confianza de Chillo Gallo, donde estaba detenida Diana Falcón, cooperadora del caso Balda, en el que Cadena defiende al expresidente Rafael Correa. Es una visita pedida por ellos mismos. Según Felipe Rodríguez, abogado de Balda, quien también rindió versión esta jornada, en esa cita de 15 minutos le habrían hecho una propuesta a la ex agente de inteligencia. Que diga ante las cámaras, porque en audiencia no puede hacerlo, pero ante las cámaras que ella se había inventado todo y que Rafael Correa no tenía ningún tipo de intervención, que a cambio de eso le ofrecían llevársela a ella y a su familia a vivir a Europa. Sin embargo, Cadena rechaza que esta sea la causa de la visita. No puedo darles mayor detalle porque se trata de una investigación. El ofrecimiento que nosotros hemos realizado es como defensa técnica, un patrocinio legal común que no involucra asilos políticos, ayuda internacional, Naciones Unidas, OEA, ni mucho menos dinero. La defensa de la legisladora cuestiona que la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia fije día y hora para realizar la audiencia de formulación de cargos en contra de Espín y Cadena por el delito de oferta de tráfico de influencias, puesto que en la investigación previa aún no se recepta su versión. No son solo los elementos de cargo, sino los elementos de descargo para determinar la existencia o no de un delito. Se prevé que recién este martes a las 14:30 acuda la legisladora Espín a rendir su versión libre y voluntaria.
Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana con 15 minutos y la Comisión de Fiscalización receptó las pruebas de cargo presentadas por la legisladora independiente Mae Montaño en contra de Diego García Carrión, ex procurador general del Estado, contra quien presentó una solicitud de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones en al menos 4 casos de trascendencia nacional, entre los cuales consta el caso Odebrecht. Y se iniciaron las audiencias públicas en casos de perseguidos políticos que investiga la Mesa de la Verdad y Justicia del Consejo de la Judicatura. Prevén entregar su informe los últimos días de diciembre. La jornada inició con la temática de la libertad de expresión, en donde Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa presentaron su testimonio. Lo propio sucedió con el caso de Javier Ramírez, un campesino de Intag, comunidad de Imbabura, quien rechazaba las actividades mineras y por lo cual fue condenado en 2014 por el delito de rebelión. Al ver que la comunidad rechazaba constantemente en el proceso de Enami Codelco, rechazaba constantemente la presencia de la empresa, entonces se buscó el mecanismo de cómo dejar en indefensión a la comunidad. Tal es el caso de que al presidente de la comunidad, Javier Ramírez, lo pusieron preso. Casos del 30S, el denominado Gran Hermano, entre otros, son escuchados por la Mesa de la Verdad y la Justicia de la Judicatura. Estos los más representativos de los 300 casos que completaron su documentación por presunta persecución política en el anterior gobierno. Los días 13, 14 y 15 de noviembre vamos a desarrollar una jornada de estas audiencias reservadas o entrevistas que se ha determinado en función también para salvaguardar la integridad de los compañeros que así lo han pedido. Se prevé que para estos casos se presente el informe final en diciembre. Como objetivo el tema de la reparación es primero la verdad, la primera cuestión. Segunda cuestión, investigar y sancionar, desde el caso a jueces y fiscales que estén involucrados y al propio Consejo de la Judicatura. En tercer lugar, hacer recomendaciones firmes, eso sí, a las distintas instancias del Estado para que se tomen en cuenta las necesidades de reparación. Para las más de 1.100 causas restantes presentadas, se abrió una segunda fase para que se complete la información requerida en las investigaciones que efectúa la Mesa de la Judicatura. Olga Velasco, Telediario. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó al Ecuador y a su gobierno por la lucha frontal que lleva a cabo contra el narcotráfico. La autoridad estadounidense también reconoció el trabajo de Ecuador por la defensa de los derechos humanos y su relacionamiento internacional en lo político y económico y se comunicó vía telefónica con el presidente Lenín Moreno. Pompeo destacó además las acciones desplegadas por nuestro país para el tratamiento y atención de los inmigrantes venezolanos. 6 de la mañana con 18 minutos, es momento de hacer una pausa en Telediario. Así es, volvemos enseguida con más noticias, quédese con nosotros. El poder de la comunicación al servicio de la sociedad. En las entrevistas, por ejemplo, que hacíamos, la estrella era, o es en algunos casos todavía, el entrevistador y no el entrevistado. Nosotros dictábamos sentencias, Carlos, desde los micrófonos, desde las cámaras. Nosotros interveníamos en política, éramos actores políticos y al mismo tiempo éramos periodistas. Este domingo Andrés Carrión nos acompaña en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo a las 9 de la noche, por Ecuador TV. Todo por Obama. Después de 43 años, se ejecuta el Plan de Recuperación Vial Integral. Rompiendo barreras en nuestras calles y avenidas. 60 kilómetros de reasfaltado. Ahora el espacio público es un lugar más seguro. Nuestras obras son palabra cumplida. Alcaldía de Riobamba. Música. Sentir. Es una especie de purga de cierta manera. Un lenguaje único y universal. Es como un dolor con sonrisa. Ellos nos comparten sus canciones, sus anécdotas y emociones. Como yo nadie te ha amado es... Los ejes de mi carreta es mi canción. Esta es mi canción. Sábado 20 horas, por Ecuador TV. Alerta naranja, repito, alerta naranja. Puedes sentir,
Heidi y Nicanor te traen grandes premios. ¿Cuál es la frase de la semana? Encuentra a Nicanor en la novela de Heidi. Copia las palabras y ordénalas en una frase. Y envía tu respuesta a nuestro Facebook. Nicanor. Participa y gana. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. por Ecuador TV. Gracias por seguir en la sintonía de Telediario. La Cámara de Comercio de Quito y la empresa Impacto inauguraron un espacio de trabajo compartido con el cual se busca impulsar los emprendimientos. Veamos. Ecuador está considerado como el país con el mayor número de emprendimientos en la región. Sin embargo, muchas de estas iniciativas no logran prosperar por temas como la contratación de un espacio físico donde desarrollar el negocio, algo que se busca modificar con estas oficinas de trabajo compartido, el denominado coworking, como se lo conoce a nivel mundial, y que aquí también es ya una realidad. Tener un espacio de oficinas partiendo desde unos $65, tengas ese soporte de que no tengas que hacer un compromiso de 12 meses. En el segundo piso del edificio de las cámaras en Quito se han dispuesto estas oficinas y salas de reuniones que además permiten encadenamientos productivos complementarios. Y aquellos profesionales que trabajan de manera independiente, justamente que tengan alternativas en donde generen redes de contactos. Actualmente 3 empresas han separado su espacio en el área de coworking y Ana Borges de Dominia Consultoría Estratégica nos señala las ventajas de esta modalidad de trabajo mundialmente utilizada. Aliviana mucho las cargas de detalles pequeños como puede ser el internet, la coordinación de una sala de reuniones, etcétera. Entonces definitivamente es un apoyo para el emprendedor. El espacio diseñado por Impacto y la Cámara de Comercio de Quito además establecen áreas para videollamadas e incluso lugares de esparcimiento para relajar un poco ese estrés laboral. Alex Llanos, Telediario. Y en otro tema, previo a la siguiente fase del concurso Quiero Ser Maestro que ejecuta el Ministerio de Educación, los docentes participantes se capacitan en el proceso de clase demostrativa. En caso de pasar esta etapa, obtendrán un nombramiento para llenar vacantes en el Magisterio Nacional. En la segunda etapa del programa Quiero Ser Maestro 6, que comprendió las pruebas de razonamiento, 989 docentes a nivel nacional fueron convocados a rendirla. La nueva etapa del proceso comprende ahora el concurso de méritos y oposición y posterior clase demostrativa. Este proceso es la tercera fase porque hemos preparado a los maestros para que ellos puedan ser idóneos. La idoneidad la han obtenido después de que ellos han dado el proceso de las pruebas psicométricas. En Guayaquil, la red de maestros capacita a los docentes elegidos para reforzar así sus conocimientos previo a la siguiente etapa. Uno de ellos es Javier Cárdenas, quien concursa para la materia técnica de contabilidad. Cómo llevar adelante una clase, cómo motivar al chico para que pueda motivarse a aprender, tener la capacidad de ser entes motivadores hacia los estudiantes. Con esto los beneficiados suben de categoría y su salario mejora. Si el docente supera los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, accederá a un incremento mensual que va desde los 84 hasta los $264. Yo siempre decía quiero ser maestra, pero no me imaginaba todo lo que tenía que hacer para lograrlo hacerlo. No es fácil, pero estamos aquí intentando y con el objetivo de entrar al magisterio. Luego de pasar la fase de clase demostrativa, los maestros participantes podrán obtener un nombramiento y así llenar las vacantes de docentes en el Magisterio Nacional. Un aspecto esencial tiene que ver siempre con la revalorización del profesor y profesora en la sociedad. En Guayaquil, César Eduarte, Telediario. Y a través de convenios con distintas fundaciones, el Ministerio de Inclusión Económica y Social atiende a 210 personas con discapacidad en el Cantón Durán, provincia de Guayas. Mediante un trabajo de campo se identifica a los usuarios en cada uno de los hogares. Atención en el hogar y la comunidad es una de las modalidades de trabajo que ejecuta el MIES para personas con discapacidad. El objetivo de este trabajo, que primero se hace en territorio, es capacitar el entorno familiar para la rehabilitación y recuperación del usuario. Asesoría a las familias respecto de cómo trabajar con ellos. Generamos acciones de vinculación con el Ministerio de Salud Pública para lo que es la atención médica de las personas con discapacidad, la ida del médico del barrio. Son actividades lúdicas y recreativas que se promueven para este grupo prioritario, donde también se fortalecen capacidades como el emprendimiento.
Kenneth Tello nació con un problema en la columna que le impide caminar y confecciona almohadas para viajeros. Animarlos a todos a que nos compren todo eso, porque va a ser muy bonito, aparte de esto de incluir a las personas, van a venir con diferentes temáticas, mensajes y logotipos, todo eso. Los cuidados también se extienden para los adultos mayores con atención preventiva en salud. Nosotros con nuestro granito de arena estamos cada día fomentando a que también nuevas generaciones trabajen a sí mismos y se enamoren cada vez de su trabajo. La cartera de Estado aplica varias modalidades de atención, como centros residenciales las 24 horas, diurnos, atención en el hogar y comunidad. Las mismas que se desarrollan en todo el territorio nacional, teniendo como prioridad la restitución de derechos. Guadalupe Ayoví, Telediario. 6 de la mañana, 25 minutos, y altos costos en los insumos para la producción agrícola, así como las dificultades en la compra de arroz excedente por parte de la Unidad Nacional de Almacenamiento, son algunos de los problemas que, según varios gremios de agricultores, persisten y perjudican al sector. Los agricultores de la costa insisten en sus reclamos, aunque son realistas de que las cosas en el agro no cambiarán de la noche a la mañana. El problema es que nosotros no podemos ni vamos a vender arroz barato porque nosotros compramos insumos caros. Entonces eso no nos permite vender barato. Y suman otro problema que, según denuncian, persiste en la Unidad Nacional de Almacenamiento relacionado con la compra del arroz excedente. 20.000 toneladas métricas se están perdiendo en la UNA y nuestros campesinos suplicando que se les pague, o de pronto no tienen ni siquiera el espacio para poder vender su producto. Son realidades que las conoce el actual ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, quien sostiene que se han adoptado mecanismos para acelerar la compra de gramínea excedente de una forma técnica. Sabemos que hay situaciones difíciles que deben ser solucionadas en el corto plazo. Hemos presentado propuestas. Nosotros tenemos todo un plan de acción que va a mejorar la producción del sector agropecuario, su comercialización. En 2017 se produjeron un promedio nacional de 1.441.000 toneladas de arroz en cáscara con un rendimiento de 5 toneladas por hectárea. En ese mismo año se sembraron más de 286.000 hectáreas de arroz, de las cuales el 66% corresponden a la provincia del Guayas. César Eduarte, Telediario. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Varios reajustes realizados al presupuesto original, además de modificaciones en el cronograma inicial, retrasan la ejecución del dragado del río Guayas, previsto para inicios de octubre. Así lo reconocen las autoridades de la prefectura provincial. Según señaló la viceprefecta del Guayas, Mónica Becerra, los retrasos en la ejecución del dragado del islote El Palmar se deben a la demora en el arribo de la draga holandesa prevista para inicios de octubre, así como por reajustes en el presupuesto original. Ustedes saben que los procesos contractuales de la adjudicación, contratación, se toman sus tiempos y eso ya está dado, ¿no? Ahorita ya el prefecto ha hecho unos ajustes, unos alcances a unos valores adicionales que se requerían. Estaban en el orden de algunos millones, que significa mejorar las condiciones de esta contratación. El contrato fija un plazo de 24 meses para el retiro de 4.5 millones de metros cúbicos de sedimentos de El Palmar y La Puntilla. Pese a los retrasos, la Armada Nacional continúa con la ejecución de las obras complementarias. Estamos hablando tal vez de un mes como plazo máximo para ya poder empezar a ver la obra. Estas declaraciones se dieron en el marco del pregón cívico que se realizó este lunes 5 de noviembre como parte de las actividades por los 198 años de creación de la provincia. Su gobernadora cree necesario fortalecer las políticas de seguridad ciudadana. Traemos una experta de las Naciones Unidas, la seguridad y la convivencia social, porque la mayoría de los delitos pequeños, si cabe el término, son por asaltos callejeros y que provienen de jóvenes que están seguramente con problemas familiares. Posterior al acto de unción cívica tuvo lugar un desfile que contó con la participación de estudiantes, quienes escoltaron las banderas de los 25 cantones de la provincia. César Eduarte, Telediario. Ciudades Seguras es el nuevo proyecto que implementa la Agencia de Cooperación del Japón JICA en 3 municipios del país. El propósito es fortalecer los mecanismos de respuesta ante tsunamis o terremotos. En este centro especial de monitoreo, el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador supervisa de forma constante las condiciones del mar y está en capacidad de emitir de forma temprana cualquier alerta de tsunamis. Un tsunami frente a las costas del Ecuador tardaría no más allá de unos 10-15 minutos en algunos casos en llegar, entonces el tiempo de reacción es muy corto
El personal de guardia que hace guardia aquí en nuestro centro de monitoreo oceánico es personal preparado, competente. Ecuador es uno de los países de la región que trabaja en el reforzamiento de sus protocolos de evacuación y respuesta, pero el ámbito de acción también debe enfocarse en la preparación académica y profesional. Hay que tener técnicos en el área de oceanografía, geología, geofísica marina y otras ciencias afines. ¿No existen ahora? Existen en el país, pero realmente a nivel de posgrado no existe una formación aún institucionalizada en nuestro país. Desde el 2014, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, asesora a Ecuador y sus organismos de socorro en prevención de tsunamis y otros desastres. Actualmente diseña un programa denominado Ciudades Seguras en Atacames, Puerto Viejo y Salinas. A grandes rasgos sería aumentar las capacidades de respuesta que tendría los gobiernos municipales y provinciales de Ecuador frente a terremotos y tsunamis. El Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador implementa paralelamente la instalación de nuevas sirenas en localidades de Guayas, Santa Elena, El Oro y Galápagos. Esto como parte de la segunda fase del sistema de alerta temprana por tsunamis, que prevé abarcar a 124 localidades de 6 provincias costeras del país hasta el 2019. César Eduarte, Telediario. Información del mundo. La defensa de Keiko Fujimori busca revertir los 36 meses de prisión preventiva que le impuso el juez Richard Concepción a través de una apelación que presentó ante el Poder Judicial. La intención de la defensa legal de la hija del expresidente Alberto Fujimori es que el Tribunal Superior revise la decisión del juez, quien supuestamente no habría actuado de manera imparcial. Y el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Irán que penalizan la venta de su petróleo, las transacciones financieras con su banco central y el sector portuario del país. Aunque contempla excepciones para 8 países, estas nuevas sanciones son una consecuencia de la decisión del presidente Donald Trump de retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán de 2015 e incluye la penalización de las empresas de todo el mundo que compren petróleo iraní. Y el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán afronta desde ayer lunes en Nueva York un juicio por narcotráfico que le puede costar la cadena perpetua. Un proceso muy mediático que se prevé dure más de 3 meses y que empezará con la elección del jurado. A casi 2 años de su extradición a Estados Unidos, el proceso será liderado por una respetada fiscal de Nueva York de origen argentino. Y 79 adolescentes fueron secuestrados este lunes, un día antes de la 7ª investidura del presidente Paul Biya en el noroeste de Camerún, lo que representa el mayor rapto en ese país africano desde el inicio del conflicto con los grupos separatistas armados. Además de los alumnos, secuestraron a un profesor, un conductor y al director de la escuela presbiteriana de la localidad de Bamenda. 6 de la mañana con 33 minutos. Luego de revisar los temas del mundo, vienen los deportes a Telediario con Chobo Álvarez. Ya está listo para contarnos detalles del ámbito deportivo y del triunfo de la Liga. Señor Chobo, buenos días. 4-1. Así es, ¿no? Fue Hola, tendencia Diana. ayer ese partido. Sofi, ¿cómo están? Buenos días. Fue tendencia porque Liga consiguió una victoria que tenía. Estaba obligada a conseguir si no quería bajarse de la pelea por esta segunda etapa, y con la particularidad de que Juan Luis Anangonó marcó 3 goles. Un delantero que le ha servido muchísimo a Liga de Quito. Así arrancamos con los deportes del día de hoy, con Fanático, mucha actividad, así que no se muevan. Ya arrancamos con los deportes en este día martes, justamente hablando del Campeonato Nacional de Fútbol. Se completó la fecha 17 y vaya que se pone bueno esto. El día de ayer, Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó en condición de local 4-1 a Guayaquil City con una actuación espectacular de Juan Luis Anangonó, 3 goles para el delantero de Liga. Otra buena noticia, por fin marcó el delantero colombiano Cristian Martínez Borja para cerrar la goleada de Liga, que ahora recupera la 4ª casilla en la tabla de posiciones
posiciones con 5 fechas para el final. Se ilusionan los albos con conseguir buenos resultados en esta recta final y forzar a que no exista final en este 2018. A continuación, la palabra de Pablo Repeto, director técnico de Liga, luego de la goleada de los albos. Siempre hay cosas a mejorar. Nosotros hoy nos imaginamos un partido parecido al que habían jugado ellos con Independiente, ¿no? En un primer tiempo que, si bien Independiente había tenido el dominio, ellos habían salido 2 o 3 veces de contraataque y habían generado alguna ocasión. Sobre el final del primer tiempo le habían hecho el gol y después, como todo, si ellos se abrían iban a quedar más espacios y ahí teníamos que aprovechar para sacar la diferencia, porque también es importante ganar, pero lo más importante era ganar, pero después también si podíamos lograr goles, también más en este campeonato que es muy parejo, ¿no? Así que lo imaginamos así. Segundo tiempo, cuando estábamos 2-0, entró Gastón, había espacios, es un jugador que tiene buen pie, le dio juego al equipo, lo mismo que Martínez. Bueno, buscamos, creo que cuando estábamos cerca de lograr el quinto, viene el descuento, la diferencia de 3 goles, quizá no nos deja y no refleja lo que fue el partido, quizá merecimos un poquito más, pero bueno, también jugar un partido y ganar por 3 goles no se da todos los días. Este equipo, es verdad, el último partido había recibido 4 goles, pero si uno hace un análisis, los partidos anteriores le había costado mucho a los rivales, ¿no? El balance es muy negativo, obviamente los correctivos hay que hacerse. Creo que tuvimos muchos problemas durante el año con las lesiones, tenemos cerca de 7 lesionados en nuestra plantilla que no se han podido recuperar y bueno, quizás nos faltaron un par de jugadores más para poder afrontar la etapa de una manera mejor, ¿no? Entonces creo que va por ahí la cosa, tratar de recuperar si es que se puede para finalizar de mejor manera el torneo a los jugadores que no están y bueno, luego pensar en el siguiente año. Es tiempo de motocross acá en Fanático. Andrés Benenaula es el campeón nacional de esta categoría de nuestro país y ahora se alista para retos internacionales, para representar al Ecuador en una competición internacional, regional justamente de motocross. Esperamos que le vaya muy bien a Andrés, pero justamente los micrófonos de Fanático tuvieron la oportunidad de conversar con él. Estuvimos con él antes de este inicio de su competencia internacional, en la cual buscará buenos registros y mejorar lo que ha hecho en este 2018. Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de ser parte de los seleccionados para representar al país en este campeonato realmente élite de este año. Es una copa nueva denominada Motocross de las Naciones, un campeonato en el cual 2 pilotos representan al país, así que gane el país. La sumatoria de los 2 pilotos va a definir la posición del país. Muy contento, pues soy compañero de equipo de Mateo Restrepo del Pichincha. Yo estaré corriendo en una Kawasaki 450, pues viniendo aquí a practicar, no tener como ventaja conocer antes del circuito, que es muy importante. Hemos corrido ya aquí unos 2 nacionales, así que me siento muy cómodo con la moto, con la pista. Ya realmente muy ansioso de estar ya en grilla de partida al 100% y obviamente a representar muy bien al país. Eso es todo el tiempo que tenemos en Fanático con los deportes, pero se quedan con Eduardo Califé y Primera Impresión. Que tengan un muy buen día. Gracias por la información deportiva, gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos y continuar en nuestra sintonía. Nuestros invitados de hoy en Primera Impresión, Alberto Acosta, a propósito del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. ¿Qué izquierda es la que sobrevive y la que emerge del declive de los gobiernos y corrientes llamadas progresistas en América Latina? Este será el tema con nuestro primer convocado a Primera Impresión. Además, Napoleón Saltos, doctor en estudios políticos y docente universitario. Analizaremos con él las reacciones y significados de la pretendida agresión de 3 jóvenes contra el presidente Lenín Moreno en Cuenca en el contexto del llamado a protestar violentamente hecho por el dirigente Ricardo Patiño. María Amelia Viteri, antropóloga e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito y Maryland, y con ella vamos a analizar el evento clave de las elecciones legislativas de gobernadores y de gobernadores en Estados Unidos. Temas e invitados de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días.
Y esta mañana, cuando son las 6:55, como siempre, recomendamos a ustedes la lectura de diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos dice: el gobierno de Ecuador el voto hispano es clave en los comicios de medio mandato en los Estados Unidos. Además, diario El Telégrafo nos informa acerca de que Quito contará con más agua a partir del año 2020. Las obras del proyecto Chalpi tienen un 34% de avance. Y finalmente, el protocolo mejorará la migración ordenada de venezolanos en el país, informa la Cancillería y el gobierno. El gobierno pretende precautelar con este instrumento los derechos especialmente de niños y adolescentes provenientes de Venezuela. Y pasamos al primer tema de esta mañana. Tan solo los gobiernos de Nicolás Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega se mantienen como expresión de la corriente llamada progresista en América Latina. La tendencia sigue en declive. Tras la elección de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil, la izquierda enfrenta en América Latina su momento más oscuro en los últimos años. Esta corriente comenzó a fortalecerse desde la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela a finales de los años 90. En la actualidad, solo los gobiernos de ese país, presidido por Nicolás Maduro, Bolivia con Evo Morales y Nicaragua con Daniel Ortega, lideran la tendencia, luego de que hasta hace unos años fuera inversa en la región. A ellos se suma Cuba, cuyos gobiernos revolucionarios se mantienen desde hace casi 6 décadas. Sin embargo, existen otros gobiernos de izquierda en la región con administraciones más moderadas y pragmáticas, no necesariamente radicales. En casi todos los casos, la izquierda llegó al poder luego del desencanto por gobiernos de corte neoliberal y con promesas de cambios que incluyeron la reducción de la brecha entre ricos y pobres y el fortalecimiento de las políticas de carácter social. Sin embargo, en la mayoría de casos, la realidad no siempre estuvo cerca a la oferta y predominaron las denuncias por casos de corrupción que terminaron desencantando a los votantes. Otros factores se relacionan con el autoritarismo y el escaso aprovechamiento de los recursos económicos. El más claro ejemplo ocurrió recientemente en Brasil, donde Bolsonaro se convirtió en el personaje que supo recoger el malestar ciudadano frente a las múltiples denuncias contra sus antecesores de izquierda, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. Néstor Aguilera, Telediario. 6 de la mañana, 59 minutos. Nuestro primer invitado, como lo anunciamos, Alberto Acosta. Buenos días. Gracias por estar aquí. Y decíamos que a propósito del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, la pregunta que se plantea es: ¿qué izquierda sobrevive? ¿Qué izquierda emerge luego de esta tendencia de declive y de decadencia de los llamados gobiernos progresistas en América Latina? Buenos días. Muy buenos días. Empezaría notando que la derecha no disimula, es derecha. Los progresismos disimularon ser de izquierda y no fueron de izquierda. Fueron gobiernos que intentaron dar respuestas a problemas sociales, lo cual es importante, es positivo, pero lo hicieron sin afectar la lógica de acumulación capitalista. Se reduce la pobreza en todos los países con gobiernos progresistas y en todos los países con gobiernos neoliberales. Se reduce la pobreza. Pero lo curioso, lo perverso diría yo, en los gobiernos progresistas es que no se afecta el mecanismo de acumulación de la riqueza. Y los ricos en los gobiernos progresistas se enriquecen mucho más. Una primera constatación. Entonces tenemos aquí ya una diferenciación clara entre lo que sería o debía haber sido un gobierno de izquierda y un gobierno progresista. Usted dice que la concentración de la riqueza es una señal, es una marca de los gobiernos progresistas en América Latina. Sin lugar a dudas, esa es una enorme contradicción. Un gobierno de izquierda no solo debe reducir la pobreza, sino tiene que cambiar las lógicas de acumulación de la riqueza. Eso no se afectó para nada. Se mantuvo la lógica capitalista y se pretendió manejar el sistema capitalista de mejor manera que los gobiernos neoliberales. A la postre, lo que vimos es que los grandes grupos económicos, y el caso de Brasil es paradigmático, obtuvieron los mayores beneficios. Igual en Ecuador. Eso es lo que hemos denominado el hocico de lagarto. Baja la pobreza, la mandíbula inferior, pero sube la concentración de la riqueza. Y ese es un primer punto que diferencia lo que debía haber sido un gobierno de izquierda de los llamados gobiernos progresistas. Un segundo punto importantísimo y fundamental: se reduce la pobreza con políticas sociales clientelares. No digo que esté mal reducir la pobreza, de ninguna manera, sino la forma en que se lo hace es
pretendiendo que por la vía del consumismo se reduzca la pobreza en base a dádivas. El gobernante que establece relaciones clientelares, si tú quieres relaciones populistas, sin generar una construcción de ciudadanía o de grupos sociales comunitarios empoderados. No se fue una reducción de la pobreza desde los derechos, sino desde la concesión de los gobiernos. A la postre vemos que sí se reduce la pobreza en el Brasil, más de 30 millones, pero gran parte de ese electorado termina votando a la derecha, a un candidato político oscuro, 27 años en el Congreso, ex militar, con una serie de pronunciamientos totalmente antidemocráticos, homofóbicos, racista, un personaje realmente peligroso para la vida democrática, no solo del Perú, de Brasil, sino del Ecuador en general, de América Latina en general. Pero algo del discurso de Jair Bolsonaro sedujo a las mayorías. Sin lugar a dudas. Ahí hay que ver. Y se presume que tiene relación con la desenfrenada violencia delincuencial que sufre Brasil. Sin lugar a dudas. Con lo cual el tema del combate a la pobreza no necesariamente es el tema único, el tema clave. No, hay muchos otros temas que abordar y no abordaron los gobiernos progresistas. Por un lado, ya señalé, no afectaron la lógica de acumulación del capital. El capital acumuló más en la época de los gobiernos progresistas que en todas las épocas anteriores y se reduce la pobreza, paradoja dirá alguno, porque había mucho dinero y simultáneamente los gobiernos progresistas tampoco dieron cuenta de una demanda propia de las izquierdas, transformar la matriz productiva, dejar de ser países exportadores de materias primas. El caso de Brasil, como el caso ecuatoriano, pero mucho más del Brasil, se da una profundización de lo que se conoce la primarización de la economía. La industria brasileña pierde terreno de manera aparatosa. Al inicio del gobierno de Lula, las exportaciones primarias bordeaban el 50-60%, termina con el gobierno de Dilma y están sobre el 80%. Brasil se transforma en el principal extractor y exportador de minerales en el mundo. 3 veces más que todos los países de América Latina que exportan minerales. O sea, el extractivismo fue el signo. El extractivismo es la marca de todos los gobiernos en los últimos años. Como dice María Esteles Vampa, mientras se vivía el consenso de los commodities, altísimos precios de las materias primas, todos los gobiernos, sobre todo los progresistas, apuestan por más extractivismo. ¿Y qué provoca eso? El extractivismo se nutre ¿de qué? De la renta de la naturaleza. Y eso permea en toda la economía, en el aparato productivo. Y tenemos empresarios rentistas en toda América Latina. No empresarios austeros, innovadores, no empresarios que apuesten por la tecnología y la conquista inteligente de los mercados. No, la renta de la naturaleza permea y se vuelve una economía rentista. Sociedades clientelares y gobiernos autoritarios. Y lo que es más perverso, Brasil y Ecuador, para hacer una comparación, con gobiernos progresistas comienzan a regresar al neoliberalismo. Desde el año 2014, Brasil con Dilma Rousseff y Ecuador con Rafael Correa comienzan a transitar nuevamente en la senda neoliberal. Y ese es un problema sumamente complicado. En su opinión, ¿qué es lo que distingue esta tendencia, esta deriva? ¿En qué se signa y se define y se caracteriza este regreso al neoliberalismo? A través de múltiples mecanismos. Por ejemplo, flexibilización laboral. En el Ecuador desde el año 2016. Se abre la puerta a las grandes privatizaciones en el Ecuador. Le entrega sin licitación a grandes grupos económicos transnacionales vinculados a las grandes oligarquías de los 4 puertos del país en concesiones de 50 años. La firma de un tratado con la Unión Europea. La ampliación de la frontera extractivista. Los neoliberales, los gobiernos neoliberales, no lograron introducir la megaminería. Rafael Correa es el gran portaestandarte de los intereses megamineros, de los intereses chinos en particular. La ampliación de la frontera petrolera. Y así podemos seguir anotando cosas que se dan también en el Brasil. Y aquí un dato importante, sobre todo en el caso del Brasil, para entender por qué sucede esto. El gobierno de Lula pacta desde el principio con los grandes grupos económicos y abre la puerta a lo que se conoció en Brasil, el nuevo desarrollismo, en base al extractivismo. Y simultáneamente establece alianzas políticas con partidos políticos de derecha o centristas y partidos eminentemente corruptos. ¿Quién fue el vicepresidente de Dilma Rousseff durante 6 años? El señor Michel Temer, que es de uno de esos partidos del PMDB, alguna cosa así se llama el partido, son las siglas, que es
viene de esos grupos que luego pactan, se coaligan con las grandes oligarquías que obtuvieron beneficios, pero ya no quieren intermediarios, quieren directamente un representante y apuestan por una vía fascista. Eso también hay que decirlo con absoluta claridad. Los gobiernos progresistas, a cuenta de mantenerse en el poder, pactaron hasta con el diablo, y el diablo le está pasando la factura. Ahora, le quiero consultar respecto de ese sueño, para volver a uno de los aspectos tocados por usted en una de sus respuestas. Aquel modelo de convertir nuestras economías en economías del conocimiento, lo que justificó la enorme inversión en centros educativos, universidades, lo que nos iba a convertir en el Silicon Valley andino, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con aquello? Bueno, terminaron como sueños de perro, porque en lugar de fortalecer las universidades existentes, se trató de crear centros de educación en donde los avances son realmente escasos, pobrísimos, y donde comienzan a aparecer graves denuncias de corrupción. Yo creo que este es uno de los temas donde el gobierno anterior, en el caso ecuatoriano, cometió un gravísimo error. Fortalecer las universidades públicas existentes debía haber sido la prioridad, e invertir mucho dinero allá y no crear una suerte de elefantes blancos que nos están generando muchos problemas y dificultades. Y un tema adicional. Yo le quiero consultar algo, porque es imposible olvidar que usted estuvo en la génesis del gobierno de Rafael Correa. ¿Cree usted que estas estructuras ya eran corruptas entonces? Es decir, que el proyecto era tomar el poder para hacer negocios. Me cuesta mucho trabajo aceptar eso, porque sería una cuestión en la cual yo fui un iluso completo, no me di cuenta de lo que estaba pasando. Lo que es real y cierto es que este mecanismo de acumulación centrado en los extractivismos viene de la mano del autoritarismo y de la corrupción. A más extractivismo, menos democracia. A más autoritarismo, menos control. Y en ese escenario oscuro aflorece la corrupción de una manera extraordinaria. Eso pasó en el Brasil y eso ha pasado también en Ecuador y en los otros países de América Latina. Entonces, el tema aquí de fondo es que el gobierno de Correa, el gobierno de Lula, el gobierno de Evo Morales, los gobiernos llamados ahora progresistas, entraron con un discurso y desde la izquierda, pero en el camino se fueron metamorfoseando en simples gobiernos progresistas que lo que querían era administrar mejor el sistema capitalista. El fracaso está a la vista. Veamos en el ámbito agrario, Eduardo, en ambos países, Brasil y Ecuador, no se dio paso a la reforma agraria. Y en el caso de Brasil es lamentable, porque quien introduce al grupo ruralista, este grupo agroexportador que son conservadores de ultraderecha, es el mismo gobierno del PT. Dilma Rousseff permite que en el bloque parlamentario vinculado, aliado al PT, aparezca un gran número de asambleístas, diputados y senadores que venían de este grupo ruralista. Lo mismo sucede en el Ecuador. Termina fortaleciendo Correa a la megaminería, la ampliación de la frontera petrolera, a los agronegocios y se olvida de los campesinos. Se nos agota el tiempo de la entrevista, pero hay una pregunta clave pendiente. Usted fue presidente de la Asamblea Constituyente que aprobó y consagró constitucionalmente la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy se está hablando de su desaparición, de su necesaria desaparición, en opinión de algunos. Su criterio. No coincido con ese planteamiento. No considero que la función de transparencia y control social ha sido un disparate. Lo que sucede es que su instrumentación fracasó. No funcionó como nos imaginamos. ¿Por qué no funcionó? Porque lamentablemente, fundamentalmente, el gobierno de Correa intentó y logró copar todas las funciones del Estado. Metió la mano en la justicia, controló el Consejo Nacional Electoral, controló la función de transparencia y con el voto popular, incluso con una mañosería, cambiando el sistema de distribución de escaños, tuvo una mayoría aparatosa, gigantesca. O sea, la independencia y el balance de poderes fue inexistente. Ahora, creo que hay que mantener el Consejo de Participación Ciudadana con algunas funciones. Se le podría retirar las funciones de designación de los miembros de los organismos de control que pasa a la Asamblea Nacional, pero un detalle. ¿De dónde vienen las ternas? Habría que buscar un concurso público abierto para que aparezcan las ternas. La Asamblea no puede presentar terna alguna para ninguna nominación. Se encarga solo de elegir y se le da un plazo de máximo 45 días para tomar una decisión. Si no deciden, pues entra la primera persona de la terna. Y por otro lado, hay que fortalecer al Consejo de Participación Ciudadana. Habría que entregarle, por ejemplo, la consulta
previa, libre e informada. El Consejo de Participación Ciudadana, conjuntamente con el Defensor del Pueblo y de la Naturaleza, deberían ser los que llevan adelante las consultas previas, libres e informadas. Habría que fortalecer la capacidad de lucha contra la corrupción, por ejemplo, blindando a los veedores ciudadanos a que no sean criminalizados como sucedió en el gobierno anterior. Pero ¿qué decir de aquellos cuestionamientos que plantean que convertir a los veedores o representantes de la participación ciudadana en empleados públicos es de suyo pervertir la idea del control y la independencia? Es que no se trata de empleados públicos, tienen una tarea específica, tienen que cumplir esa tarea específica en el marco de las mejores condiciones, recibiendo toda la información y con toda la independencia del caso. A mí me parece que estos son mecanismos en donde la sociedad civil también debe comprometerse, porque es cierto que Rafael Correa mete la mano en todas las funciones del Estado y se aparece como Luis XIV de los Andes, el Estado soy yo, pero también es cierto que la sociedad civil permitió eso y no nos empoderamos de lo que era la función de transparencia y control social. Es la gran tarea ahora, el gran reto de la ciudadanía de intervenir en esos espacios y garantizar la independencia necesaria. Nuevas perspectivas, enfoques, puntos de vista para debates clave con Alberto Acosta en esta mañana. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Brevísimo corte. Cuando volvamos, Napoleón Saltos, doctor en estudios políticos, docente universitario, nos acompañará aquí en Primera Impresión. Él es Aje. Después de que su esposa Lale lo deja, la soledad ha hecho que se enamore de Zaineb, su niñera. Pero a Bruce, su hija mayor, no le gusta nada esta relación. Conoce su historia en Mi Último Deseo, de lunes a viernes 21 horas, por Ecuador TV. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. La mejor manera de resolver los conflictos es a través del diálogo. Para esto, los centros de mediación de la Prefectura de Pichincha ofrece a toda la comunidad consultas legales gratuitas, solución pacífica de conflictos para fijación de pensiones alimenticias, problemas laborales, civiles, de inquilinato y más. Visítenos en Plaza República, calle Manuel Arrea y Ante, edificio de la Prefectura. Calderón, calle 9 de agosto, OE 494, entre Paredes y Quitus. Sonanda, calles Teniente Hugo Ortiz y Cardenal Marcelo Espínora, segundo piso. Prefectura de Pichincha. Dejamos huella. Siete de la mañana, 15 minutos. El gobierno aclaró que no fueron detenidos 2 menores y un adulto señalados por haber lanzado huevos al presidente Lenín Moreno. La ministra del Interior habló de que existió manipulación sobre los adolescentes. Como un acto de manipulación calificó la ministra del Interior, María Paula Romo, al incidente en el que un grupo de jóvenes lanzó un huevo al presidente Moreno previo al acto oficial por la independencia de Cuenca, celebrado el pasado 3 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria aseveró este domingo: amenazan paralizar el país y terminan manipulando adolescentes para lanzar huevos. Montan el espectáculo suponiendo que vamos a criminalizar a los chicos, cosa que evidentemente no hacemos. Terminan haciendo un montaje de su intento de agresión. Cínicos, irresponsables. El tuit de Romo se produjo en respuesta a otro de la exministra y asambleísta de la Revolución Ciudadana, Doris Solís, en el que demandó la liberación de quienes protagonizaron el incidente, aduciendo que se trataba de menores de edad.
basada en una publicación de Diario El Universo. Sin embargo, la Policía Nacional aclaró que a los señalados se les pidió su identificación y que se retiren del lugar. Afirmó que no se les formularon cargos. El hecho ocurrió menos de una semana después de que Ricardo Patiño, exministro en el gobierno de Rafael Correa, hiciera un llamado a la resistencia combativa contra el gobierno. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 16 minutos, prevenimos al director respecto del gráfico que solicitamos en la mañana que aparezca en el curso de esta entrevista. Por favor, nos informan. Napoleón Saltos, doctor en estudios políticos y docente universitario, nuestro invitado en Primera Impresión. Buenos días. Más allá de la anécdota, porque esto es un poco nos recuerda aquella frase del bronce, ¿no? Cuánta hipocresía, cuánta doble moral. Si los huevos hubieran estado dirigidos al anterior presidente, habría que tomar nota de qué hubiese sucedido, ¿no? Pero más allá, por eso digo, de la anécdota, ¿qué significa esto, en su opinión, en el contexto de ese llamado a la protesta violenta hecha por el dirigente correísta Ricardo Patiño? Muy buenos días. Vivimos lo que se llama ahora la sociedad del espectáculo. Y en esta sociedad del espectáculo hay una inversión. Ya no es la imagen de la realidad, sino es la realidad de la imagen. De modo que la lucha política se va a convertir en cómo una fuerza política, en cómo un partido o una determinada relación económica o política puede tener un relato sobre lo que pasa en el país. Puede presentar una imagen de lo que está sucediendo en el contexto, por ejemplo, actual. Y ese relato, a nivel no solo del Ecuador, sino de América Latina, está utilizando lo que se llaman las fake news, es decir, las noticias falsas o mejor, falsificadas. El rumor es una de las armas. El rumor se convierte entonces en uno de los recursos para generar un relato, para generar una imagen. ¿Y qué es lo que estamos viendo progresivamente de ciertos sectores? Que se va creando un relato que va apuntando hacia la inestabilidad y la confusión en el país. La medida de esto es sobre todo el tema de la corrupción, cómo quienes son afectados por las denuncias de la corrupción empiezan a buscar mecanismos para distraer de los temas fundamentales. Estos acontecimientos, este hecho, que es un hecho secundario, por ejemplo, en el caso de las festividades de Cuenca, ocultaron los hechos fundamentales. Mientras se centró la mirada en esta noticia de que se tiró huevos al presidente Lenín Moreno, ¿qué es lo que pasó? No se tuvo en cuenta el discurso que tenía el gobierno. El gobierno llevó un discurso de obras a favor de Cuenca, ya sea el aval para el metro, ya sea el tema del agua potable, etcétera. Eso ha desaparecido de la escena. Lograron el objetivo de centrar la mirada en un hecho secundario, en esta especie de rumor, para que no se vea el discurso del gobierno. Pero sobre todo yo diría, hay un hecho clave que no ha salido en la prensa, porque mientras se daba el discurso del presidente Moreno, hubo otro acontecimiento, asimismo pequeño, una semilla, pero que quizás fue el hecho clave que hubiera revelado otro tipo de discurso, la presencia de los Yasuníes reclamando por la ampliación de la frontera minera en el Yasuní. Entonces miremos cómo estos hechos son los que no se presentan, porque paralelamente a los acontecimientos de Cuenca, se estaba dictando, por ejemplo, el presupuesto nacional, en donde precisamente la profundización en el tema extractivista del petróleo es lo fundamental. Entonces, ¿qué tenemos frente a esto? La sociedad del espectáculo nos va a llevar a una imagen, a acontecimientos totalmente secundarios que distraen la atención de los procesos fundamentales y que comportan a un objetivo, llevan hacia un objetivo. Parecería que una de las fuerzas afectadas por las denuncias de la corrupción, particularmente el expresidente, está empeñado en crear una situación de inestabilidad y a través de esa inestabilidad evitar que la justicia pueda operar, especialmente en los casos fundamentales. Lo que usted dice nos da la oportunidad de ver, a través de un gráfico,
el tratamiento que mereció esto a través de las redes sociales. Allí está. La primera fotografía, al lado izquierdo de sus pantallas, muestra a Lenín Moreno con huevos rotos sobre su cuerpo, sobre su cabello, sobre su traje. Y la segunda muestra la realidad. El mismo lugar, la misma locación, el mismo momento, pero con el presidente obviamente sin los huevos encima. La foto de la izquierda circuló profusamente a través de las redes sociales y esa fue la imagen que muchos ecuatorianos creyeron representó la verdad de lo que aconteció en Cuenca. Sin embargo, la verdad no fue esa. Y eso deriva, hay que decirlo también, en un tratamiento diferenciado respecto de la violencia generada por estos jóvenes. No pasaron mucho tiempo presos, no pasaron mucho tiempo sancionados, no sé qué tipo de sanciones habrán merecido, pero en todo caso hay una diferencia clara respecto de lo que ocurría bajo el gobierno anterior. Bajo el gobierno anterior probablemente habrían estado encausados, no sé, bajo qué cargos importantes. ¿Cree usted que esta es la pedagogía pública que merece un hecho de este tipo? Esa es una comprobación de lo que estamos señalando, cómo las noticias falsificadas, no solo falsas, fake news sería eso, noticias que son utilizadas alterando la realidad, sirven para un determinado objetivo. Y mire el poder de esto, no solo hay que ver en el Ecuador. Bolsonaro acaba de ser presidente en Brasil y yo diría que la estrategia fundamental ha sido una estrategia de estas fake news, de estas noticias falsificadas, y cómo precisamente las redes sociales se convierten en el escenario de esta disputa. Es por ello que la responsabilidad no está solo en quienes emiten ese tipo de noticias falsas, sino también en quienes las difunden. Y yo diría, como antes nos enseñaban nuestros antiguos, decían que para hablar con corrección había que respirar 3 veces. Yo diría ahora que para reproducir los memes, o para reproducir este tipo de noticias y convertirles en virales, habría que respirar más de 3 veces y más bien reflexionar, tener una capacidad de pensamiento crítico para ver cuál es la realidad. No es que la imagen sustituya la realidad. Este tipo de manejos va a crear un espectáculo que tiene el objetivo de una determinada fuerza. Ahora, ahí se van a jugar estrategias. El gobierno de Moreno, una de las cosas que se ha diferenciado es precisamente en el tipo de respuesta, no caer en el manejo que hizo el presidente Correa. Recordamos ahí, inmediatamente vienen otras imágenes cuando algún joven le hizo una señal o cuando Guevara, el cantante Guevara, le hizo una señal. Inmediatamente Correa bajaba personalmente incluso a estos actos de autoritarismo. Sí, hay un cambio de estilo. El presidente Moreno, incluso respecto a los Días Unidos, pidió que reingresen, pero en cambio los temas fundamentales no se modifican sustancialmente. Por eso es que quiero insistir en que frente a estas dos estrategias, los dos relatos, el relato del expresidente Correa y sus fuerzas, el llamado incluso a tomarse sectores públicos, y el relato del gobierno de que no ha habido esta respuesta, hay otro relato que es el silenciado. Hay el relato que en los acontecimientos que estamos analizando están de por medio, especialmente la acción que llevaron a cabo los Días Unidos y que traen otro relato frente al manejo de la naturaleza, frente a la política y abren un camino sobre todo respecto a temas claves. Esa es la realidad que debiéramos también ver atrás de estos acontecimientos de espectáculo, especialmente la continuidad de la dependencia respecto al petróleo y respecto al extractivismo. Y lo haremos. En este espacio dedicaremos al menos una entrevista a abordar lo que está ocurriendo en torno a la propuesta del grupo Los Días Unidos. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Hay un tema clave que también vamos a abordar en este espacio, las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Un evento político clave que puede ser determinante además para marcar el rumbo de la segunda mitad del periodo presidencial de Donald Trump. Un cambio en la configuración legislativa podría complicar los planes del mandatario norteamericano.
Los Estados Unidos llegan a las elecciones de mitad de periodo en medio de un clima de profunda división y expectativa. Está en juego la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, más de una tercera parte, lo que supone un eventual cambio en la actual configuración de ese poder. Pero también pudiera modificar los planes del presidente Trump para los siguientes 2 años. Más allá del cambio en el legislativo, para los entendidos, esta elección es un termómetro de la gestión del mandatario de turno. Donald Trump es considerado uno de los presidentes más polémicos de ese país en las últimas décadas, y su estilo de gobernar es motivo permanente de análisis, principalmente por sus constantes ataques a rivales políticos y la prensa. Para el Partido Demócrata, se convierte también en una oportunidad para quedarse con el control del legislativo y además para poder avanzar en investigaciones contra el mandatario. Existen otros temas que se juegan en la elección, posibles nuevas definiciones frente a la economía, la migración, la reforma del sistema de salud figuran entre los principales. En la elección de medio término también se deberán renovar gobernadores en 36 de los 50 estados. En la actualidad la balanza se inclina por el Partido Republicano, que posee 33 representantes, frente a 16 de su tradicional rival. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 27 minutos, nos acompaña María Amelia Viteri, antropóloga, investigadora por las universidades San Francisco de Quito y Maryland. Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué se juega en las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos? Bueno, se juega muchísimo. Primero hay que entender cómo funciona el mapa electoral y que, ¿no es cierto?, históricamente ha habido una manipulación del mapa electoral. Entonces hay factores que tenemos que considerar en Estados Unidos que son, por ejemplo, la geografía. Y dentro de la geografía tienes el eje urbano-rural, pero también tienes el eje suburbano. Y dentro de estas geografías también tienes los ejes de género, que es uno grande ahora, el de raza, el de edad, principalmente. Entonces, algo que podemos, si es que miramos de este mapa, mirar específicamente es que las ciudades concentran la mayor diversidad de personas en términos étnicos, por ejemplo, en términos de género y otros. Y en las ciudades tienden a ser demócratas. En los suburbios tienes una mezcla entre demócratas y republicanos y lo demás, el resto del país, que es bastante grande, suele concentrar, como hemos visto, ¿no es cierto?, en las últimas elecciones, republicanos o personas que están decidiendo. Es decir, si es una forma también de medir, un termómetro en donde se va a aprobar, digamos, de alguna manera la gestión del presidente Trump, si es que gana una mayoría republicana, o al contrario, se va a frenar algunas de las políticas basadas en discursos de odio que afectan directamente a una gran mayoría de la población estadounidense. Ahora, los pronósticos de las últimas horas apuntan a que probablemente el Partido Republicano perdería la mayoría en la Cámara de Representantes, los diputados, y esto sería clave. ¿Cuáles serían los impactos de algo así? Bueno, los impactos, si es que efectivamente al menos los demócratas ganan una de las casas, ¿no es cierto?, que son parte del Congreso, como sabemos, es que nuevamente podrían frenar algunas de las políticas. Pensemos que las tres palabras claves en la política estadounidense que están en juego ahora, a grosso modo, una es los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como es el aborto, por supuesto el tema migratorio y el tema ambiental. Tener una de las casas significa que se puede escribir una parte del presupuesto, pero no se puede legislar sobre todas, ¿no es cierto?, estas políticas ya avanzadas por Trump. Sin embargo, nuevamente pueden ayudar a frenar algunas de estas políticas antiderechos humanos incluso, que nuevamente van en contra de yo diría una mayoría de la población de Estados Unidos y no únicamente, como se ha hablado, de minorías. En efecto, un dominio de la Cámara de Representantes podría implicar que los demócratas tengan capacidad para bloquear iniciativas del presidente Donald Trump en muchas direcciones. Pero el no tener el control sobre la Cámara de los Senadores, evidentemente les impediría aprobar proyectos en su línea
de pensamiento. Sin embargo, se dice que la sola pérdida de la mayoría en la Cámara de Representantes le puede traer al presidente Donald Trump serias consecuencias en lo que tiene que ver con la posibilidad de ser llevado a juicio, sobre todo por el caso de Rusia, del contacto, de la conexión rusa. Sin duda, porque al tener una de las casas ya se pueden promover, por ejemplo, investigaciones sobre algunas de las formas, ¿no es cierto?, incluso de corrupción que ha tenido hasta ahora el presidente Trump. Otro tema que no debemos olvidar, me parece importante, ¿no es cierto?, recalcarlo, es que hay 235 mujeres que están candidatas demócratas a la Cámara de Representantes. No es un número menor, por un lado, son más mujeres las que ahora votan demócrata, no es menor tampoco, y tenemos, si es que habría una ganancia, ¿no es cierto?, del Partido Demócrata, tendríamos, por ejemplo, la primera mujer indígena elegida al Congreso en Nuevo México, tendríamos la primera mujer musulmana elegida al Congreso en Michigan, por ejemplo, tendríamos la primera mujer transgobernadora en Vermont. Entonces, este componente de género, las perspectivas del movimiento feminista en Estados Unidos han impulsado, sí, desde el lado demócrata, una activa participación de las mujeres que el Partido Republicano no ha logrado, porque las franjas moderadas de mujeres se han quedado atrás en este discurso, si se quiere, extremista, en donde no pueden ganar las primarias siendo moderadas en un partido republicano. Ahora, en un gobierno como el del presidente Donald Trump, tan marcado por su personalidad, por su estilo personal, la pregunta es, ¿una modificación de este balance político, sobre todo en la Cámara de Representantes, podrá verdaderamente influir en el rumbo de sus decisiones, sobre todo de cara a grandes temas como la inmigración y también la actitud de él frente a conflictos, grandes conflictos, sobre todo en materia de guerras comerciales? Influye, definitivamente, porque además no solamente legislativamente, pero simbólicamente da un mensaje a los Estados Unidos y al mundo de que hay millones de personas que no están aprobando, por ejemplo, una política basada en discursos de odio. Sean estos únicamente narrativas, como hemos visto en algunos casos, o sean estas tendientes a agravar, ¿no es cierto?, por ejemplo, una xenofobia en relación con las personas migrantes, como conocemos en el caso de la caravana. Gracias, María Amelia Viteri, antropóloga, investigadora de las Universidades de San Francisco y de Maryland, por estar aquí esta mañana y ayudarnos a entender la importancia, la trascendencia de lo que está por ocurrir en los Estados Unidos. Sigan ustedes las incidencias de este y otros acontecimientos a través de las pantallas y la programación informativa de Ecuador TV. 7 de la mañana, 34. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Mañana, 6:55 de la mañana, es nuevamente la cita con Primera Impresión. Buenos días. Más de 1.500 artistas en el escenario vivo más grande del país. Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Compra tus entradas en www.festivaldeloja.com. ¡Vive las artes vivas! El gobierno de todos. Cada semana, planifica una nueva aventura, descubriendo los tesoros naturales del Ecuador. Descubre playas, volcanes, bosques y mucho más. En el viaje de la semana, todos los sábados a las 7:30 y 14 horas, por Ecuador TV. El gobierno cumple sus promesas. Con la campaña Todos ABC, la oportunidad de volver a estudiar es una realidad. Eliminamos el límite de edad para el ingreso.
171.033 estudiantes matriculados a escala nacional. Más de 18.700 estudiantes han culminado su bachillerato. Integramos a más de 4.100 estudiantes con discapacidad. Potenciamos las habilidades y capacidades de los ecuatorianos. Promesa cumplida. El gobierno de todos. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Amigos y amigas, estamos ya con ustedes nuevamente en Telediario, este segundo bloque de noticias, para contarles pues algunas cifras importantes de lo que fue el feriado de difuntos. Más de 500.000 turistas se trasladaron por todo el país durante este último feriado, lo que generó un movimiento económico de cerca de 58 millones de dólares. En los 4 días de descanso no se registraron víctimas en accidentes de transporte público. Aquí el balance. Por primera vez se cuantificó el número de personas que viajaron a diferentes destinos en el país. Para esto se utilizó Geobit, una herramienta que funciona con una operadora móvil. El Ministerio de Turismo y el Estado tiene una forma real, efectiva y mucho más clara de medir el turismo en nuestro país. Casi en ningún otro lado del mundo se está haciendo de esta manera. Para la atención de todas las emergencias en este feriado a nivel nacional, contamos con el apoyo de 3.013 funcionarios. Se puso a disposición de la ciudadanía 4.500 cámaras aproximadamente. En los 4 días de descanso se contabilizaron alrededor de 10 millones de excursiones, es decir, viajes de un solo día. Estábamos hablando de 2.5 millones de excursiones diarias por los 4 días. 567.489 turistas pernoctaron en diferentes destinos. Los principales fueron Quito, en donde se quedó el 10.3% de turistas, Atacames, a donde llegó el 8.3%, Guayaquil el 8.3%, Cuenca el 2.6%, Ambato 2.5% y Latacunga 2.5%. Atacames después y Esmeraldas finalmente se ha reactivado para bien en este feriado. La mayor parte de viajeros, el 35.9% partieron desde Quito, desde Guayaquil el 14.1%, Cuenca 9.1%, Ibarra 2.0% y Ambato 2.0%. Durante el asueto se produjo un movimiento económico de 58 millones de dólares. Cada turista gastó en promedio $55 por día. Lo que estamos haciendo es trasladando los recursos y dinamizando la economía. Y cuando llegan de afuera, lo que se está haciendo es refrescando dólares dentro de nuestra economía. 0 fallecidos en el transporte público, intra e interprovincial. Los indicadores señalan que 1 de cada 109 pasajeros que se movilizó en este tipo de transporte resultó herido. Representa una reducción del 86%. De posicionar al transporte público como el medio más seguro y eficiente para movilizarse en la red vial estatal. Según las autoridades, 39 personas fallecieron y 349 resultaron heridas en el último feriado. Valeria Villarroel, Telediario. Y en 3 ciudades del país, la Policía Nacional incautó durante los días de asueto más de 1 tonelada de cocaína, impidiendo que la sustancia ilícita sea distribuida en el país. Los operativos ejecutados en Guayaquil, Shell Mera y Tulcán dejaron como 5 personas detenidas como saldo. El primer operativo se ejecutó en el puerto marítimo de Guayaquil y se lo llamó Techo Blanco. Dentro de la estructura del techo de un contenedor, las autoridades encontraron camuflados 155 paquetes tipo ladrillo con un peso total de 180 kilos de clorhidrato de cocaína. Fue detenido para investigaciones un ciudadano que custodiaba el contenedor, que tenía como destino Holanda. Había sido acondicionado el contenedor con un doble fondo en la estructura del techo, en este caso en la parte alta del contenedor. La operación Piel Roja se ejecutó en el control fijo de Shell Mera en la Unidad de Especial Móvil Antinarcóticos GEMA. Agentes de la policía detuvieron la marcha de un vehículo tipo Jeep que se movilizaba en la ruta El Coca-Baños. Al interior del automotor se hallaron 84 paquetes de pasta base de cocaína con un peso aproximado de 84 kilos
El conductor del automotor fue detenido. En la misma manera, ocultos en la estructura del vehículo. Este domingo 4 de noviembre, en el puerto de Guayaquil, al interior de otro contenedor, se descubrieron 746 paquetes con 877 kilos de clorhidrato de cocaína. Se detuvo a una persona de la cual se presume forma parte de una red de tráfico internacional de drogas. Con estos elementos ha sido puesto a órdenes del tribunal competente. El último operativo tuvo lugar en el puente internacional de Rumichaca, en un vehículo que viajaba desde Ipiales hasta Santo Domingo de los Áchilas. Los agentes antinarcóticos descubrieron 36 paquetes con un peso total de 42 kilos. Los 2 ocupantes del carro fueron detenidos para investigaciones. Javier Ceballos, Telediario. 7 de la mañana con 41 minutos, más noticias. En otro ámbito, mujeres víctimas de violencia de género concursarán en un evento que les permitirá obtener maquinaria para iniciar su propio negocio. La viceprefectura de Pichincha organiza este concurso. Una cocina industrial, un congelador, una batidora son algunos de los premios por los que concursarán varias mujeres para emprender su propio negocio. Se trata de la campaña Por una vida sin violencia. Cuando una mujer es independiente económicamente, florece. Mejora la atención a su familia, sus hijos se educan mejor, tiene un mayor acceso a alimentos. 30 personas de la parroquia de Uyumbicho participan en la categoría de chocolatería. Buscan que el producto se distribuya en el país. Con el emprendimiento logramos colocar un puesto de chocolates en el mercado de Uyumbicho, el cual nos ha permitido ya tener un espacio para vender. El sabor de los productos ancestrales le da el toque especial a este chocolate. Es como el chamburo, que es una fruta que no se encuentra en muchos lugares. Vamos a hacer con arepa, es una arepa que es originaria de Uyumbicho. El concurso es organizado por SOS Mujeres, programa que lleva adelante la viceprefectura de Pichincha, que atiende psicológica y legalmente a mujeres víctimas de violencia. Repartirá $150.000 en maquinaria. Y como un alto número de mujeres violentadas se quedan con el violentador por razones de dependencia económica, estamos con un gran convenio con la Junta Nacional del Artesano, certificando en 182 modalidades artesanales. 24 emprendimientos de la provincia participan en las categorías de panadería, chocolatería, floristería, manualidades, cosmetología y gastronomía. 2 reconocidos chefs integran el jurado calificador. Poner la imaginación a la hora de elaborar el producto que vayan a realizar y luego el sabor también. El lunes 5 de noviembre arrancará la competencia en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. Valeria Villarroel, Telediario. Y ayer lunes se inauguró oficialmente en Quito la 30ª reunión de las partes del Protocolo de Montreal. Son 700 delegados de 197 países quienes discuten los mecanismos vigentes para la protección de la capa de ozono y cómo los estados deben aplicar herramientas y medidas ambientales para cuidar nuestro entorno. Y en este momento vamos a hacer un contacto con nuestro compañero César García, porque el atletismo es la disciplina deportiva con mayor número de deportistas paralímpicos. Así es que es un motivo suficiente para contactarnos con él en el Parque de la Carolina para que nos comparta las historias de varias personas con discapacidad que se entrenan con esfuerzo para traer una medalla al país. César, muy buenos días. Qué bueno verte en este espacio, que es un espacio para el deporte, para todas las personas, pues más aún para quienes están buscando representar al Ecuador. Así es, Sofía, muy buenos días, amigos de Telediario, acá junto a la gente que se encuentra ejercitándose en el Parque de la Carolina. Recuerden que el deporte es vida y más aún cuando se trata de personas tan especiales como las personas con discapacidad que todos los días enfrentan nuevos retos y a través del deporte pues han encontrado una forma de vida, una inspiración para lograr objetivos más allá de las medallas, el bienestar para sus vidas. En esta mañana, más adelante más cerca, les vamos a tener preparado todo un espacio en el atletismo, que es una de las disciplinas que abarca a la mayor cantidad de deportistas que están practicando en diferentes disciplinas y competencias. Acá estamos con 3 deportistas con discapacidad que han estado pues representando a nuestro país en diferentes competencias, quienes van a estar conversando respecto de sus historias de vida y cómo se proyectan
sus metas a futuro. Estamos acá con Alexander Torres, él es uno de los deportistas, para que nos vaya dando un pequeño adelanto al respecto de cómo se incursionó en el mundo del deporte. Alexander, cuéntame, ¿a qué edad tú conociste esta disciplina deportiva que ahora pues es una forma de vivir? Bueno, primeramente muy buenos días con todos. Y pues yo me incorporé a este atletismo paralímpico hace 2 años. Pues es un mundo muy bonito donde vives con gente que tiene tu misma experiencia o conoces a más personas, viajas, te concentras y pues algo que ordena tu vida. ¿En qué te especializas tú? Mi especialidad es 400 metros y 100 y 200, pero me especializo más en 400 metros planos. Bueno, este año viajaste bastante, ¿no? Estuviste en algunos países. Sí, pues este año tuve varias competencias internacionales, pues tratamos de dar lo mejor y pues ahí estaban los méritos que conseguimos y pues a seguir entrenando para las demás competencias que se vienen. Perfecto, también nos va a estar acompañando Franklin y Carlos, el uno es atleta y el otro es lanzador de bala, tiene una gran fortaleza en su brazo derecho para que pues, nos dé una demostración más adelante y nos cuenten al respecto de sus experiencias de vida, experiencias que nos ayudan a todos a crecer como seres humanos, además de incentivarnos para hacer deporte, eliminar esas vidas sedentarias en favor de la salud de todos nosotros. Más adelante tendremos los detalles cuando nos encontremos con Diana y con Arturo en Más Cerca. Mientras tanto, te devolvemos el paso a ti, Sofía. Continúas con más información en Telediario. Gracias, César, por atraernos, además de esa experiencia tan bonita de personas que se esfuerzan y que logran sus objetivos. Ahí está un ejemplo para cada uno de nosotros. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con las noticias del mundo en Telediario. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Mi Último Deseo y Café TV se unen para premiarte con la trivia. Mira todos los capítulos de la semana de Mi Último Deseo para que nos cuenten la novela. Los viernes en Café TV te harán preguntas y si tu respuesta es correcta, gana fabulosos premios. Mi Último Deseo, de lunes a viernes 21 horas por Ecuador TV. Pichincha es producción. Emprendimientos, vías seguras, es cultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. De inmediato las noticias del mundo. El gobierno de Nicaragua informó que 273 personas están detenidas en cárceles de su país por protestar contra el presidente Daniel Ortega dentro de la crisis sociopolítica que atraviesa y que deja 200 de muertos desde abril pasado. Del total de detenidos, 256 son hombres y 17 mujeres. El informe fue entregado a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz creada por el Ejecutivo y avalada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.
En otro tema y otro escenario, un mapa y un mensaje anónimo fueron la referencia que hace unos días recibieron integrantes de colectivos de desaparecidos del oriental estado mexicano de Veracruz, quienes ingresaron a un predio de la entidad en búsqueda de la fosa clandestina que tendría al menos 400 cuerpos. La búsqueda inició en el kilómetro 13.5 del puerto de Veracruz, en un predio de 10 hectáreas cercano al sitio Colinas de Santa Fe, donde en agosto de 2016 fue localizada la fosa clandestina más grande de México, en la que se hallaron más de 300 cuerpos sepultados de manera ilegal. Y los familiares de las víctimas del avión de la aerolínea de bajo costo Lion Air, que se estrelló con 189 ocupantes el 29 de octubre, visitaron la zona en la que ocurrió el accidente a bordo de navíos de guerra. El Boeing 737 MAX 8 de la aerolínea nacional indonesia perdió el contacto con la torre de control a los 13 minutos de despegar de Yakarta hacia una isla vecina, después de que el piloto solicitase regresar al aeródromo de la capital. E inician en Estados Unidos las elecciones legislativas. Además, la Unión Europea renovó las sanciones contra Venezuela. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Los expresidentes de Perú, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, serían acusados constitucionalmente por corrupción en el caso Lava Jato, el cual habría ocasionado pérdidas al fisco por $7.000 millones. Para diversas bancadas, Alan García y Keiko Fujimori también deberían ser incluidos, pero fueron blindados por la bancada fujimorista. Las autoridades mexicanas presentaron los lineamientos en materia de control del cannabis que se deben seguir para sembrar, cultivar y cosechar esta planta con fines médicos. Los mismos establecen que solo se autorizarán las investigaciones a aquellas instituciones o personas registradas en un inventario nacional de investigación en materia de cannabis. Estados Unidos se prepara este martes para las elecciones de medio término. En los comicios, los demócratas buscan arrebatarle la mayoría en el Congreso al Partido Republicano, partido al que pertenece el presidente Donald Trump. El actual mandatario y su antecesor Barack Obama han sido los protagonistas en esta contienda electoral. La Unión Europea renovó las sanciones contra Venezuela hasta noviembre de 2019. En un comunicado difundido este lunes, se detalla que las penalizaciones incluirán la congelación de activos de 18 funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho. Además, especifica que los funcionarios seguirán teniendo prohibición de viajar a países miembros de la UE y el embargo de armamento que pesa sobre Venezuela seguirá vigente. Fernanda de la Bastida, Telediario. 7 de la mañana con 52 minutos, volvemos a nuestro país para contarles sobre los muñecos Baby Pelones, unos entrañables juguetes hechos a imagen y semejanza de los niños que sufren cáncer y que llegan con la idea no solo de concienciar y entretener, sino de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad. Estos niños de juguete fueron ideados por la Fundación Juega Terapia, con el propósito de que cada niño con cáncer que pasaba sus aburridos días en un hospital pudiera entretenerse y comprenderse mejor a sí mismo y vivir de forma lúdica el proceso por el que está pasando. El objetivo de esta fundación es que todos los niños enfermos de cáncer en los hospitales puedan tener un baby pelón y probar que aunque durante el tratamiento no tengan pelo, no dejan de ser hermosos igual que ellos. Con un pañuelo en la cabeza y coloridas pijamas, son considerados muñecos 100% solidarios, pues los fondos recaudados de su venta en México serán destinados a un proyecto de investigación en el Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital Universitario José Eleuterio González. ¿Que no saben por qué a los baby pelones nos encanta tanto volar? Porque nos da mucho gusto jugar con otros pelones. Durante el 2017, los baby pelones se convirtieron en los muñecos más vendidos de España. Hoy llegan a América con un único fin: dar alegría a los más pequeños que sufren este tipo de enfermedad. Fernanda de la Bastida, Telediario. Una iniciativa que se inicia en México y que puede replicarse bien en todos nuestros países. Son las 7 con 54 minutos. Crear un registro de menores de edad extranjeros que ingresan al país y buscar la reunificación familiar son dos de los objetivos del protocolo de atención que suscribieron los ministerios del Interior, Inclusión Social y Relaciones Exteriores. Prevenir, luchar y sancionar delitos como la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes, así como la atención y la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad y sus familias, busca el gobierno. A estos niños extranjeros
básicamente venezolanos, por la coyuntura que estamos viviendo ahora, que pueden requerir y requieren la entera protección del Estado ecuatoriano a fin de ver sus derechos debidamente protegidos. Evitar devolver a los niños no acompañados, que no vienen con la familia, porque justamente de lo que se trata es de hacer una entrevista, como aquí se señala, migratoria. Una de las acciones será crear un registro de menores que ingresen al territorio ecuatoriano o que se encuentren en la ruta desde Venezuela hacia Perú o Chile. 21% es el número de ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio entre 0 y 17 años. De los 228.000 ciudadanos que se encuentran radicados en cuanto a su saldo migratorio. El protocolo brinda herramientas para que los niños, niñas y adolescentes se unan con sus familias. De inadmisión en frontera, es decir, nosotros no podemos no admitir a los niños en el marco del proceso de movilidad humana. Evitar la judicialización de los casos en los que los menores estén expuestos a un internamiento. Que tenemos un caso reportado en esa situación. Muy difícil encontrar los vínculos familiares del niño. El niño reside ahora, el adolescente, perdón, en un albergue temporal en la ciudad de Guayaquil. El protocolo de procedimientos preparado con el aporte de Naciones Unidas fue suscrito por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Interior y de Relaciones Exteriores para promover una migración ordenada, regular y segura. Valeria Villarroel, Telediario. Y estudiantes de octavo, noveno y 10º año de Educación General Básica de la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Educación presentaron productos de carácter investigativo y formativo con material reciclable. Veamos. La creatividad de los estudiantes de Educación General Básica de los 7 distritos que tienen el régimen costa en Chimborazo y Cotopaxi presentaron proyectos sustentables con materiales reciclados para crear prototipos robóticos al utilizar los cartones de la colación escolar. Nosotros los comenzamos a abrir y a lavarlos para construir todo eso arroba. Y el movimiento a todo ser humano causa una admiración. Alexander Cordones y sus compañeros diseñaron artesanías con palos de helados reciclados y elaboraron el edificio municipal del Cantón Pangua. Construir casas para sacar al mercado y así empezar con un emprendimiento. Estas actividades educativas posibilitan el aprendizaje y compromiso de los estudiantes con la ciencia y la investigación. Alrededor del 90% de todos los desperdicios de un hogar pueden ser reciclados. Los 7 distritos que tienen régimen costa participaron de la Feria Zonal de Proyectos Escolares de la Zona 3. Máximo Barba, Telediario. Y en nuestro segmento Red Tecnológica les presentamos a 2 agricultores que crearon un envase biodegradable. Este nuevo recipiente se utiliza para embalaje de papas fritas en Reino Unido. Two Farmers es un envase biodegradable creado por 2 agricultores que producen papas fritas. La película es esencialmente muy similar en apariencia, pero se ha creado a partir de pulpa de madera de eucalipto hecha en una película de celulosa en capas. 2 capas aquí, una capa exterior y una capa interior metalizada. Su experiencia en el cultivo de estos tubérculos les ha llevado a introducir un producto que se degrada en 6 meses. Ellos las plantan, cosechan, fríen y ahora las empacan usando la energía renovable que generan en su plantación. Tenemos energía renovable en la granja en forma de un digestor anaeróbico en el que estamos produciendo gas con los productos que cultivamos en la granja. Ese gas hace funcionar un motor para generar electricidad. Según los creadores, hace 7 semanas estas bolsas tenían patatas dentro. Ahora se degradan mientras se usan para cultivar árboles pequeños. Estos procesos de producción hacen un homenaje al avance de la tecnología en el mundo agropecuario. Clever Guamaní, Telediario. Son las 7:59, momento de despedirnos y agradecerles por supuesto por permitirnos ingresar a sus hogares con Telediario. Enseguida viene Más Cerca junto a Arturo Barriga y Diana Jacome. A las 13 horas más noticias.